Bien, vamos a pasar a la sección de ejemplos. Estos ejemplos en particular no son un subespacio vectorial o no son un espacio vectorial por sí mismos. Y lo que acabamos de comentar es muy importante porque en muchas ocasiones es mucho más fácil trabajar con lo que llamamos un contraejemplo que usar el método general, que es el que se acaba de ver. Bien. Vamos a esperar un poco. No les pegue. Bien, aquí tenemos este conjunto, que en este caso también es el conjunto de vectores. Sácalo. Bien, tenemos este conjunto W, que es el conjunto de vectores de R3, pero para que pertenezcan estos vectores a mi conjunto W, tienen que cumplir esta condición, ¿sí? Que el producto de los elementos del vector me dé igual a 0. Si regresamos aquí, yo estoy identificando que tenemos el primer caso. Los elementos del conjunto W se multiplican entre sí. Por lo tanto, desde aquí yo ya sé que este conjunto no es un subespacio vectorial. Pero esto no es una comprobación, ¿sí? La comprobación solo es cuando yo demuestro que alguna o ambas cerraduras no se cumplen. Esto solo me sirve para identificar que no lo es. Entonces, vamos a tomar dos elementos que sí pertenezcan a mi conjunto para comprobar ambas cerraduras. Recuerdo que los elementos propuestos deben verificar que efectivamente W no es un subespacio vectorial, como ya esta condición me indica que no es un subespacio vectorial. Entonces, estos elementos que se proponen son arbitrarios, pero que cumplan esta condición. Si no, no estarían adentro de mi conjunto W. Entonces, verificamos que cumplen la condición, el producto de los elementos efectivamente da 0, por lo tanto, U sí pertenece a W. Y para mi vector V, verificamos la condición y sí se cumple que el producto de estos elementos me da 0, por lo tanto, V sí pertenece a mi conjunto W. Trabajamos con los elementos que pertenecen a W y los sumamos, obteniendo este resultado. Y al verificar la condición para este resultado, pues vemos que no me da 0. Por lo tanto, aquí ya se estaría demostrando que U más B no pertenece a W. ¿Qué sucedería si yo este 0, en vez de ponerlo en la tercer componente, lo pongo en la primera? Aquí diríamos que sí pertenece, pero recuérdese que si es un sí, debe ser un sí siempre y para todos los elementos. No puede ser un depende de donde yo ponga el 0. No. Si con un solo valor no se cumple, entonces ya no pertenece a mi conjunto de interés. Bueno, bastaría con que verificáramos la primera cerradura, ya estamos viendo que esa no se cumple, entonces no es un subespacio vectorial, pero en muchos ejercicios me piden que se haga esta comprobación, esta demostración a través de ambas cerraduras. Entonces vamos a verificar qué sucede con la siguiente cerradura. Verificando la cerradura para el producto por un escalar, bueno, aquí le estamos llamando K. Le asignamos cualquier valor a K dentro de los reales y en este caso estamos dándole el valor de 6. K por U, U es el que ya se había propuesto anteriormente, me da este resultado. Y con este resultado verificamos si se sigue cumpliendo la condición. Si multiplicamos sus elementos, me sigue dando 0. Entonces, K por U sí pertenece a W. Y aquí sería un sí y siempre. Es decir, no importa qué valor busquemos darle acá, este producto siempre me daría 0.
porque ya uno de sus elementos vale 0. Como se cumple la condición, entonces K por U sí pertenece a W sin importar el valor que se le dé a K. Pero al no cumplirse la primera cerradura, entonces W no es un subespacio vectorial. Veamos otro ejemplo. El conjunto de interés son vectores de R3, pero para pertenecer a este conjunto deben de cumplir esta condición, que la suma de 2x menos y más 3z debe de ser igual a 4. Si aquí, recuérdese que para hacer un conjunto, perdón, un espacio vectorial o subespacio vectorial, debían cumplir una estructura. La estructura que tenían que cumplir eran rectas que pasaran por 0 o planos que pasaran por 0. Si ese valor era diferente, no es un espacio vectorial. Entonces, aquí en este caso tendríamos un plano, pero no pasa por 0. ¿Sí? Desde aquí ya sabemos que este conjunto no es un subespacio vectorial. Por lo tanto, al identificar que no es un subespacio vectorial, lo más fácil para demostrarlo es trabajar un contraejemplo, es decir, trabajar con valores numéricos y demostrar que para algún valor, alguna de las cerraduras no se cumple. Incluso puede ser que ambas cerraduras no se cumplen. También podemos identificar, además de que esta no es un plano que pase por 0, que no contiene al elemento nulo. Es decir, si aquí obtuviéramos el vector nulo no cumple esta condición. Por lo tanto, no es un espacio vectorial. Pero decíamos que identifiquemos que no lo es, no es una demostración. Tenemos que demostrar que efectivamente no lo es. Por lo tanto, vamos a tomar dos elementos que sí pertenezcan a W y un escalar que pertenezca a los reales para comprobar ambas cerraduras. Bien, si solo vemos la condición, esa condición resulta ser un sistema de ecuaciones lineales, tema que ya se vio en el primer parcial. Entonces vamos a despejar de esta ecuación cualquier variable. Se recomienda despejar la que sea más sencilla. En este caso, y es la más fácil de despejar porque su coeficiente es 1. Se pasa del otro lado y este 4 pasaría restando. Entonces, aquí ya tenemos el despeje de y. Y es igual a menos 4 más 2x más 3z. ¿Cómo se despejó y? Entonces, y está en función de los valores que tomen x y z. Por lo tanto, diríamos que x y z pertenecen a los reales. Este sistema de ecuaciones tiene solución múltiple, porque desde un inicio tenemos más incógnitas que ecuaciones. Por eso debe de haber variables que pertenecen a los reales. Bien, vamos a necesitar dar dos soluciones particulares. Las soluciones particulares se dan precisamente dando un valor, el que yo quiera, a x y a z, para obtener a partir de esos valores a y. Entonces, si se dan valores de 1 y 2 y sustituimos aquí, entonces y valdría 4, obteniéndose este vector. Siempre es recomendable verificar que efectivamente ese vector pertenece a W a través de la condición que debe cumplir. Dice 2 veces x, me quedaría 2 por 1, menos y, que sería menos 4, y vale 4 en este caso, más 3 veces z, más 3 por 2. Y si realizamos esta operación, podemos verificar que efectivamente me da 4. Entonces, este vector u sí cumple la condición, por lo tanto, pertenece a W. Lo mismo hacemos para obtener un vector v. Damos valores arbitrarios a x y a z. Lo sustituimos aquí y obtendríamos el valor de y, obteniéndose así este vector, el cual debe cumplir esta condición para seguir perteneciendo a W.
Verifiquemos la condición. 2 por X sería 2 por 2. Menos Y menos 3. Y vale menos 3. Más 3 veces Z más 3 por menos 1. Si reducimos estos términos, efectivamente me da 4. Y eso es lo único que me puede decir que entonces este vector sí pertenece a W. Bien, aunque por la forma en que fueron generados, debe de pertenecer a W. Sí, pero siempre es bueno hacer la comprobación de que cumple la condición. Eso me estaría diciendo que no he cometido ningún error en ninguno de los cálculos anteriores, ni en el despeje de la variable, ni en la sustitución de valores. Bien, vamos a continuar. Entonces, para verificar la cerradura de la suma, voy a trabajar con los vectores que acabo de proponer. Sumamos esos dos vectores y se obtiene este resultado. La única forma de verificar que ese resultado, bueno, voy a copiar aquí la condición para tenerla presente. La única forma de verificar que este resultado sigue perteneciendo a mi conjunto W es verificar que siga cumpliendo la misma condición. Entonces, debe cumplir que 2 por X, en este caso sería 2 por 3, menos Y, menos 1, más 3 veces el valor de Z, más 3 veces 1. Bueno, realizamos esta operación, pero al realizar esta operación obtenemos que me da 8 y debería ser 4. Por lo tanto, no cumple la condición. Y eso quiere decir que U más B no pertenece a W. Verifiquemos la cerradura para el producto por un escalar. En este caso, se le asigna cualquier valor acá dentro de los reales. Aquí estamos proponiendo que 3 y realizamos el producto K por el vector U. Recuérdense que U ya se propuso, es este vector. K por U me da este resultado. De la misma manera vamos a verificar si cumple esta condición. Es 2 por el valor de X, me quedaría 2 por 3, menos el valor de Y, menos 12, que es el valor de Y, más 3 veces Z, me quedaría más 3 por 6. Y si reduzco términos, realizo esta operación, esa operación me da 12 y debería ser 4 para que cumpliera esta condición. Pero como es diferente de 4, se concluye que K por U no pertenece a W. Y con esto ya se está demostrando que W no es un subespacio vectorial.